Muy buenos días. Estoy muy contento de estar aquí, en el Congreso de Fedelonjas, con las lonjas, con el sector inmobiliario, con uno de mis sectores. Acá me siento en mi casa. Gracias por la invitación. En particular, quiero agradecer a la Junta Directiva de la Federación, a su presidente Mayra Rodríguez, a Reinel González, su vicepresidente, y por supuesto a la doctora María Clara Luque, la presidente del gremio, la presidente de Fedelonjas. Saludo de manera muy especial a los compañeros de gobierno que me acompañan, los compañeros del ministerio. Aquí está conmigo el doctor Alejandro Quintero, que es el director de Fonvivienda, está la doctora Marcela Rey, la doctora Sandra Zamora, todo el equipo que nos acompaña. Para todos un saludo muy cariñoso, mis compañeros de trabajo del día a día. Saludo también a los invitados internacionales. Aquí tenemos a la National Association of Realtors. Muchas gracias por acompañar este congreso, que además está muy interesante. Creo que están batiendo récord de asistencia, son más de 500 asistentes, una muestra comercial que encontramos bastante amplia. Veo que en la agenda tienen temas de Big Data, un análisis muy completo de cómo está el sector. Viene Mauricio Reina, viene el exministro Guillermo Perry. Felicitaciones por esa muy buena agenda. Pero yo quiero, doctora Mayra, con su permiso, romper un poquito el protocolo y tomarme unos primeros minutos previos a la presentación para reconocer el trabajo de la doctora María Clara Luque. Este congreso tiene un significado muy especial. El Congreso 35 de un gremio que cumple 43 años, que hace 43 años fue fundado, curiosamente, bajo el liderazgo de Hernando Luque, el padre de la doctora María Clara, quien desde hace 4 años tomó las banderas del gremio y ha hecho un trabajo maravilloso. Las cifras hablan por sí solas, basta con escuchar su discurso, que además es el último discurso como presidente, pero la claridad de para dónde va el gremio, del tipo de medidas que necesitan, de cuál es la agenda conjunta de trabajo con el gobierno nacional, y es justamente ese espíritu de trabajo y ese liderazgo el que ha caracterizado en estos 4 años a la doctora María Clara, y yo personalmente me he beneficiado durante este año de una interlocución insuperable con el gremio, fundamentalmente gracias a sus buenos oficios. Ayer firmé con mucho entusiasmo la resolución 0650 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que desempolva la medalla Patricio Samper Géneco, que es el máximo reconocimiento del Ministerio de Vivienda para los individuos que hacen un aporte sustancial al desarrollo del sector y por ende al desarrollo del país. Y yo quisiera, con su licencia, doctora Mayra, que en el marco de este evento le podamos imponer la medalla Patricio Samper Géneco a la doctora María Clara Luque. Les pido a todos, por favor, que me acompañen de pie con un muy fuerte aplauso. Y hoy el collar pasa a segundo plano. Felicitaciones, doctora María Clara. Y de igual forma le doy la bienvenida a uno de los mejores ejecutivos que tiene este sector. Le doy la bienvenida al doctor Daniel Vázquez. Yo a Daniel lo conozco desde hace un buen tiempo. Trabajamos juntos en la asociación bancaria, fuimos compañeros allí. A Daniel su fama lo precede. Daniel, este ministerio es su casa. Usted fue un alto ejecutivo del Ministerio de Vivienda, fue un protagonista de la política de vivienda moderna. Su paso por la asociación bancaria fue muy exitoso y el ministerio recibe con mucho entusiasmo y con mucha ilusión su llegada a Fedelonjas. Pido un aplauso para el doctor Daniel Vázquez. Y sé que ese trabajo que venía liderando la doctora María Clara queda en muy buenas manos bajo su liderazgo, Daniel. Bienvenido, felicitaciones. Muy bien, una primera corrección. Yo no quiero... ¿Dónde está el pasador de diapositivas? Yo no quiero hablarles hoy del programa Semillero de Propietarios. Ya tendrán pues vamos a hablar, pero tangencialmente. Ya tendremos una oportunidad en la agenda. Estará el doctor Carlos Felipe Reyes para hablar al detalle del programa. Yo quisiera tomar estos minutos para hacer una reflexión un poco más de fondo, donde naturalmente hablaremos de los programas, pero quiero hablar del sector. Quiero hablar de
cómo estamos viendo el sector en el gobierno, dónde estamos y para dónde vamos. Quiero deliberadamente, quise utilizar este espacio para preparar una presentación para ustedes, para hacer una reflexión muchísimo más estructural de cuál es el fundamento de nuestra política, cómo la entendemos, cómo entendemos nuestra responsabilidad, hacia dónde estamos apuntando y qué tipo de medidas estamos tomando para hacer realidad esa visión. Yo creo que siempre es importante volver a lo fundamental. Día a día y el trabajo del día a día no puede desviarlo a uno de cuál es el norte, y vale la pena aprovechar estos espacios de reflexión, tener casi 500 personas del gremio inmobiliario aquí para por un momento parar, levantar la cabeza, tener todos perfectamente claro para dónde vamos y más bien que las discusiones del día a día estén todas orientadas hacia el propósito, hacia ese gran propósito de largo plazo. Y yo bauticé esta presentación Sector vivienda, una política de Estado con crecimiento y equidad. Dirán, no, se puso muy filosófico, pero ya va a ver porque quiero que hablemos de qué es una política de Estado, de qué es una política pro crecimiento y qué es una política pro equidad y cómo entra las lonjas, cómo entra el sector inmobiliario a apalancar esta visión que tenemos de política pública. Sin más preámbulos, una política de Estado. Yo recuerdo la transición de gobierno. Cuando en ese momento, no como ministro de Vivienda, sino como secretario del Empalme, empezamos a trabajar con todos los actores para tener una exitosa transición del gobierno saliente al gobierno entrante. Era una oportunidad muy buena, además, para recabar, para recoger insumos de cara a lo que sería el Plan Nacional de Desarrollo. Conversamos con académicos, conversamos con lonjas, conversamos con constructores, conversamos con bancos, conversamos con proveedores de materiales, conversamos con todo el mundo. Y nos decían de manera recurrente qué importante es que la política de vivienda sea una política de Estado. Hablaba con otro y me decía, oiga, qué chévere sería que la política de vivienda fuera una política de Estado. Y hablaba con otro y me decía lo mismo. Entonces, lo escuché tantas veces que se empezó a convertir en un lugar común y cuando les preguntaba, ¿usted qué entiende como una política de Estado? Todo el mundo me decía algo distinto. No es que para mí una política de Estado es que tenga más plata. Ok, otros me decían, no, para mí una política de Estado tiene que ver con que sea comprensiva. Ok, otros me decían, para mí una política de Estado tiene que ver con no estar reviviendo los programas cada 2 o 3 años y que existe esa gran incertidumbre de parte de los actores sobre si hay o no hay continuidad. ¿Ok? Otros me decían, para mí una política de Estado es aquella que trasciende el debate electoral y es perenne en el tiempo. Nosotros, ¿qué entendemos en el gobierno del presidente Iván Duque como una política de Estado? Para nosotros una política de Estado son 3 cosas. Algunos de esos elementos, pero es fundamentalmente 3 cosas. Para nosotros una política de Estado es una política que tenga estabilidad, que tenga certeza. Segundo, una política de Estado es una política que tenga la capacidad de articular agentes de distinta naturaleza. Y tercero, para mí una política de Estado es una política integral. Una política que supere las falsas disyuntivas de la literatura, y ya me referiré a algunas de ellas. Y yo que entiendo como estable, para mí la estabilidad tiene 2 dimensiones. Una primera es la estabilidad de recursos. De nada sirve hablar, yo tengo una política de Estado cuando no tengo garantizada la plata de los programas. Y garantizar la plata de los programas es un hecho político, es una decisión política. El presupuesto es al final del día una decisión política. Asignarle presupuesto a los programas para que los programas permanezcan en el tiempo, eso es estabilidad, eso es una política de Estado. Segundo, ley. Ya lo decía la doctora María Clara, que a través de las disposiciones legales nosotros podamos proteger nuestra actividad, para mí eso es estabilidad. Que no tengamos interpretaciones por naturaleza subjetivas sobre el quehacer de nuestra actividad, que al final del día le ponga límite a nuestro desarrollo. Eso, poder evitar eso es tener una política de Estado. Entonces, así entendemos la primera dimensión, que es estabilidad. Segundo, articulación, coordinación. En este país, nosotros tenemos varios desafíos en materia de articulación, entre otras, en el mismo gobierno nacional hay 5 entidades que se encargan de construir vivienda. Es una cosa bien interesante. Pero particularmente teníamos un desafío de articular la vivienda urbana con la vivienda rural.
Por alguna razón, ese es un debate internacional, si la vivienda rural debe estar en agricultura o debe estar en vivienda, pero en la mayoría de países donde tenemos todavía problemas de déficit, más que solamente el problema de la unidad agraria como desarrollo productivo, se suele tener en un solo sitio la vivienda urbana y la vivienda rural. Eso teníamos que articularlo. Aparte, el trabajo con las cajas. En Colombia existían una cantidad de arbitrajes entre el subsidio familiar de vivienda, lo del gobierno nacional y lo que ocurría en el FOBIS. Arbitrajes desde el punto de vista operativos. Una cosa era sacar un subsidio con las cajas y otra cosa era sacar un subsidio con el gobierno, pero también en términos de recursos. Yo diría que en cierta manera, lejos de complementarse, se estaban compitiendo. Entonces, poder uno superar esas divisiones entre lo urbano y lo rural y poder también coordinar actores hace parte de ese segundo eje que yo entiendo como articulación. Tercero, la integralidad. A uno le dicen que hay disyuntivas de política pública y que hay una muy fuerte entre la adquisición y el arrendamiento. Nosotros creemos que eso es carreta, que la política pública puede estar orientada a mejorar y especializar el arrendamiento y que eso no se da a costa de la adquisición de nueva vivienda. De igual forma le dicen a uno que si nos dedicábamos a hacer mejoramientos de vivienda, los mejoramientos de vivienda iban a traer consigo la sepultura de la vivienda nueva y nosotros tampoco creemos en esa disyuntiva. Nosotros estamos convencidos que uno puede desarrollar mucha vivienda nueva y al tiempo tener mejoramiento. Y tercero, que es que uno no puede hacer nada con vivienda usada porque todo lo que se haga con vivienda usada también es a costa de la vivienda nueva, también carreta. Esa es una peregrina idea absolutamente infundada. Entonces estas tres aparentes disyuntivas nosotros no creemos en esas y por eso queremos ir por la vivienda nueva, pero también por la usada. Queremos ir por el arrendamiento, pero también por la compra. Nosotros queremos ir por los mejoramientos, pero también por la construcción de nuevas unidades. Creemos que la política no puede casarse con una olvidando las demás. La política no se hace de pequeños pasitos que le dan la espalda al resto de realidades. Tenemos que avanzar en todas las dimensiones al tiempo y eso es lo que nosotros entendemos como integralidad. Pero para que esto no sea carreta y no parezca una discusión filosófica, hay cosas que hemos hecho como gobierno para darle forma a estos tres fundamentos de nuestra política. Hay cosas que hemos hecho para mostrar que la nuestra es una política estable. Hay cosas que hemos hecho para mostrar que la nuestra es una política articulada y hay cosas que hemos hecho para demostrar que la nuestra es una política integral. Primero, estabilidad. Hechos son amores. Este gobierno aprobó uno de los avales fiscales más grandes que ha aprobado la nación en su historia. Lo hizo bajo el liderazgo del presidente Iván Duque y garantizó los recursos de los subsidios de vivienda de aquí al 2025. Yo me acuerdo mi trabajo previo cuando estaba en la asociación bancaria. Trabajaba con Daniel, donde siempre teníamos la duda de este año cuándo se van a renovar los programas. Es que se vencen en tal fecha y nos quedamos sin piso para seguir con los subsidios. Y todos los años era el mismo problema. Entonces, la decisión de construir o la decisión de comprar vivienda o la decisión de ampliar la fuerza de ventas en una inmobiliaria es una decisión que se toma sobre una perspectiva de futuro, no solamente sobre la coyuntura. Y es muy difícil tomar una decisión a 1 o 2 años vista si uno no tiene claridad que los programas continúan y que los recursos están garantizados. Pues bien, los recursos están garantizados no por este año, no para el año entrante, no para el 2022, están garantizados hasta el 2025. Eso no se hace solo, es una decisión de política. Tuvo un líder, Iván Duque, el presidente Duque. El presidente Duque da la instrucción, el CONFIS, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Vivienda apropia los recursos y ese hecho es, en mi opinión, el más importante para darle fuerza a la estabilidad. Los programas están vivos de aquí al 2025, están protegidos del ciclo político y están protegidos porque no solamente los acompaña un COMPES, sino que los acompañan los recursos, primero. Segundo, ley de vivienda. Pasamos además con una votación del 100% de la Comisión Séptima de manera favorable, una ley que quiere que además no solamente tengamos los recursos, sino también el blindaje jurídico para que toda esta política sea una política de Estado, una ley que nos facilite
Y ahí entran algunos temas de arrendamiento también, que nos facilite que buena parte de las premisas que necesitamos para nuestro buen funcionamiento no se vuelvan subjetivas, que no terminemos en juzgados, que tengamos la fuerza de ley que respalde nuestra actividad. Entonces, los recursos acompañados de la normatividad. Segundo, también bajo el liderazgo de este gobierno y con el acompañamiento del Congreso de la República, unificamos la vivienda urbana y la vivienda rural. Hoy tienen un responsable desde enero. Ese responsable va a ser el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Eso es maravilloso porque nos abre unas oportunidades que hoy no veíamos. La vivienda rural estaba por fuera de nuestro espectro. Por ejemplo, no había una discusión sobre si los subsidios familiares de vivienda debían llegar a lo rural. La aproximación que tiene a la vivienda rural en Colombia es toda de gratuidad. No tenemos un desarrollo ordenado de mercado, no tenemos un sistema de incentivos para que entren a jugar todos los actores de la cadena. Ahora lo vamos a tener, desde enero vamos a tener la vivienda rural unificada con la urbana. Yo creo que ese es un gran paso dentro de lo que nosotros concebimos como una política de Estado. Siguiente, acabamos el arbitraje entre las cajas y el gobierno. No solamente desde el punto de vista de procedimientos, hicimos que un subsidio familiar de vivienda por una caja o a través del programa Mi Casa Ya tuvieran exactamente el mismo procedimiento, un procedimiento análogo para que no haya arbitraje procedimental, sino que también permitimos la concurrencia. El presidente lo lanzó con mucho entusiasmo en las últimas semanas y ha sido, la verdad, muy importante para que las familias de menos de 2 salarios mínimos puedan tener ya no 25, ni 20, ni 30 salarios para comprar una vivienda, sino 50 salarios mínimos. Una familia de menos de 2 salarios mínimos que arranca con 41 millones de pesos tiene casi que garantizado el cierre financiero. A nosotros las simulaciones nos dicen que el tamaño de la cuota que termina pagando una familia que arranca con este apoyo y que tiene además la cobertura de 5 puntos sobre la tasa de interés es del orden de 300 a 450 mil pesos, lo cual francamente se compara de manera favorable frente al arrendamiento y profundiza las oportunidades para que las familias de menores recursos puedan comprar vivienda. Eso lo logramos también en este gobierno. Que no se puede tener arrendamiento y compra al tiempo. Mentira, aquí está Mi Casa Ya y está Semillero. Que no se puede tener hogares con mejoramientos de vivienda e iniciaciones. Mentira, tenemos 121.000 iniciaciones de vivienda BIS. Es un número extraordinario, es un crecimiento de 2 dígitos y ya tenemos más de 100.000 hogares beneficiados en Casa Digna, Vida Digna. No se puede, si hace uno no logra el otro. Pues bien, más de 100.000 mejoramientos y al tiempo un crecimiento de 2 dígitos en la expansión de vivienda de interés social. No se podían hacer las dos al tiempo, carreta. Números nos muestran que no es cierto. Y también en nuestra dimensión, como lo muestra Semillero de Propietarios, vivienda nueva y vivienda usada son 2 dimensiones de la política que pueden convivir y lo hacen de manera armónica. Eso respecto a una política de Estado, yo creo que nosotros hemos logrado durante estos 407 días, parece que los estuviera contando, de ejercicio de gobierno, durante estos 407 días pasar de una entelequia, de un concepto subjetivo, de una carreta, de lo que es una política de Estado a hechos concretos. Nosotros hemos hecho en 407 días de la política de vivienda una política de Estado. La hicimos estable, financiada, la hicimos articulada y la hicimos integral. ¿Que está todo hecho? No, tenemos muchas cosas para hacer hacia adelante, pero yo creo que hoy Colombia puede decir con orgullo que su política de vivienda es una política de largo plazo, que su política de vivienda es una política de Estado. Dicho eso, tenemos desde el punto de vista también de la política que compensar otras 2 dimensiones. Una es la dimensión del crecimiento y otra es la dimensión de la equidad. Nosotros en el gobierno no podemos estar satisfechos con... Le damos la bienvenida al exministro Guillermo Perry. Me da mucha alegría verlo. Lo saludo con mucho cariño. Qué bueno que esté aquí. Nosotros en el gobierno no podemos sentirnos satisfechos con tener un sector que crezca muchísimo si no es una fuente de progresividad social. Y de igual forma, nosotros no podríamos sentirnos satisfechos con un sector que sirviera para reducir el coeficiente de Gini, pero
que no creciera y que siguiera restándole al desarrollo del PIB y siguiera en terreno negativo. Pero quiero que miren la complejidad de abordar esta problemática con este cuadro muy sencillo, pero que ilustra cómo en cierta medida nosotros tenemos una suerte de tensión entre esos dos objetivos de política. Para nosotros, todo lo que significa equidad está embebido en la vivienda de interés social. El 90% de las metas del plan de desarrollo, que es nuestro pacto por Colombia, nuestro pacto por la equidad, el 90% de las metas está en la vivienda de interés social. En Colombia se construyen 201.000 viviendas. La mitad no hay ni siquiera necesidad, doctor Mauricio Reina, de rescalarla, porque la mitad son bis, la mitad son no bis. No hay ni siquiera necesidad de rescalarla. Pero ¿sabe una cosa? Esa mitad de viviendas bis solamente me aportan el 21% del PIB, aunque son la mitad de las unidades. Dicho de otra forma, ¿cómo le va al PIB edificador? Como le vaya a la vivienda no bis, punto. Sin embargo, todas las metas de política social están puestas en la bis. Entonces, uno en este sector, a diferencia de otros, puede estar cumpliendo a rajatabla el Plan Nacional de Desarrollo y todas las metas desde el punto de vista social y está rajado en el dato de crecimiento. O podría también, que sería perverso, ir súper bien en el dato de crecimiento, pero está rajado en las metas sociales. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? El gobierno tiene que romper la falsa disyuntiva. El gobierno tiene que avanzar en crecimiento y avanzar de igual forma en equidad. Y déjenme hacer una primera reflexión sobre la política para el crecimiento. Ese es el crecimiento del sector edificador y del sector de actividades inmobiliarias en distintos momentos del tiempo. Lo primero que yo quiero destacar del gráfico de la izquierda es que cuando ha perdido tracción el sector de edificaciones, no lo ha hecho el sector de actividades inmobiliarias. Tal como lo decía la doctora Mayra y la doctora Clara, el sector de actividades inmobiliarias en los momentos más complejos de la economía nacional ha logrado mantener un desempeño estable del orden del 3%. Y esa estabilidad en los momentos más difíciles de crecimiento ha sido aportante neto al dato agregado de Producto Interno Bruto. ¿Qué tenemos en el sector de edificaciones? En el sector de edificaciones tenemos un sector que lleva desde finales del 2006 una franca desaceleración. De hecho, la mayor de las crisis de nuestra historia en este subsector ha sido la crisis del UPAC. La crisis del UPAC fueron 11 trimestres consecutivos de decrecimiento. Cuando nosotros llegamos al gobierno nacional, llevábamos 7. 7 trimestres consecutivos de decrecimiento. La segunda crisis más pronunciada en el sector de edificaciones después de la crisis del UPAC. Llevamos 4 datos de crecimiento, 2 han sido favorables, 2 han sido desfavorables, pero yo no contaría los favorables y diría en cierta medida que tenemos 10 trimestres donde todavía no se consolida la recuperación del sector edificador. Ese es un mensaje que hay que darlo así de claro. Tenemos un desafío como gobierno que durante estos 4 trimestres, esos menos 1.1, podamos en los 4 trimestres siguientes convertirlos en una cifra de crecimiento positivo y nos enfilemos hacia lo que nosotros creemos que es el crecimiento natural de este sector, que está entre el 3.5 y el 4% en los próximos 2 años en un proceso de recuperación paulatino. Quiero hacer una referencia a empleo. Ustedes lo saben, pero yo no estoy seguro que todos los analistas tengan ese conocimiento, doctor Reina, doctor Perry, que el sector inmobiliario aporta tantos empleos como el que aporta sumado obras civiles y edificaciones. Cuando la gente habla del sector de edificaciones, siempre le ve como una externalidad positiva el aporte al empleo. Y todo el mundo le dice a uno, es que construir vivienda genera mucho empleo y el empleo y el empleo y el empleo. El empleo del sector edificador, del subsector, es la mitad del empleo que generan las actividades inmobiliarias. Juntos, el sector, si yo quito obras civiles, inmobiliarias y el subsector de edificaciones me hacen 2.3, 2.4 millones de empleo, lo cual lo convierte en el cuarto sector agregado. La manera para agregarlo no debería ser edificaciones y obras civiles. La manera para agregarlo debería ser edificaciones y actividades inmobiliarias. Y ese sector, que es el espectro del Ministerio de Vivienda, genera 2.3, 2.4 millones y es el cuarto sector de empleos de la economía que más empleo genera.
Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque yo creo que nosotros como gremio, como actividad, tenemos que capitalizar más intensamente ese mensaje. Este es un sector líder en la generación de empleo y la construcción lo genera, por supuesto, pero lo genera en la misma medida que las actividades inmobiliarias. Cuando uno descompone el crecimiento del sector de edificaciones entre BIS y no BIS, se encuentra la siguiente realidad. Ya les decía yo, las BIS no me hacen PIB, pero yo quiero rápidamente reflexionar con ustedes cuáles son los últimos datos de actividad, porque la gente habla mucho de la crisis del sector de edificaciones. Miren el primero de los gráficos, iniciaciones. En este sector existe un consenso que el indicador capital de actividad productiva son las iniciaciones. No son las licencias, no son las ventas. Si uno quiere saber cómo va, y de hecho eso es así internacionalmente, cómo va el sector, uno necesita saber cómo van las iniciaciones. Es el mejor proxy de actividad productiva. Iniciaciones, ese es un consenso. De hecho, la meta del Plan Nacional de Desarrollo está puesta sobre iniciaciones. Que me digan a mí que tenemos crisis en la vivienda de interés social es inaceptable. Es inaceptable. Porque este país, el año pasado, cuando entró el gobierno, tenía un sector de vivienda de interés social que estaba decreciendo en sus iniciaciones. Y hoy ese sector crece a casi el 20%. De manera muy rápida, en el gobierno del presidente Iván Duque, logramos pasar del terreno negativo al positivo y las perspectivas de vivienda de interés social que tenemos hoy son las mejores de la historia reciente de Colombia. No tenemos una crisis en la vivienda de interés social, por el contrario, tenemos una expansión que, dada su magnitud, es a todas luces extraordinaria y eso es incontestable. Y no solamente tenemos iniciaciones de vivienda creciendo un número maravilloso, sino que también a mí me preocuparían muchas iniciaciones que fueran acompañadas de un aumento en la rotación de inventarios. ¿Por qué? Porque lo que me estarían señalando es que estamos lanzando más proyectos, bueno, esto es después del lanzamiento, lanzando proyectos que arrancamos a construir, pero que poco a poco lo que nos están convirtiendo es en stock porque el mercado no tiene la capacidad de absorberlo. Pero ¿cómo desmentimos eso? A través de la rotación de inventarios. Quiero que miren que la rotación de inventarios, segundo gráfico, el de abajo, se ha mantenido estable, está por debajo de 6 meses. En 6 meses tenemos la capacidad de vaciar el inventario. ¿Qué quiere decir? Que esta nueva oferta la está asumiendo el mercado. Dicho de otra manera, vivienda de interés social que se construye en Colombia, vivienda de interés social que se vende. En Colombia no hay un problema de demanda de la vivienda de interés social y el país tiene la capacidad para absorber crecimientos del 19 y del 20% de manera sostenida. Sin embargo, no todo es color de rosa. Hay algunos indicadores que a mí me generan alerta, en particular los relacionados con las licencias, que es un paso previo a las iniciaciones. Entonces, estas licencias que van a ser las iniciaciones del futuro, la verdad es que no se han recuperado como nosotros esperaríamos durante el gobierno. Yo tengo una hipótesis. Y es que cuando uno mira lo que hay dentro de las licencias y lo separa desde el punto de vista regional, buena parte de la explicación de este comportamiento que no es bueno, tampoco es desastroso, pero que no es bueno, está en las principales ciudades capitales. Principales ciudades capitales que fueron consolidando las iniciaciones, pero frenaron las licencias y los nuevos lanzamientos. ¿Cuál creo yo que era la lógica del constructor? La lógica del constructor era esperar fundamentalmente 2 anuncios. Primero, la continuidad de los programas. Y yo creo que eso es absolutamente válido. Un constructor para una nueva licencia y para un nuevo lanzamiento necesitaba la certeza de que los programas estarían vigentes el próximo año. Con el anuncio que les compartí hace unos minutos de la extensión de los programas, de su aval fiscal y de su CONFIS hasta el 2025, esa duda queda plenamente disipada. La segunda razón por la que yo creo que estaban expectantes, la segunda razón, los topes de la vivienda de interés social en las principales capitales. ¿Por qué? Porque este dato maravilloso del 19% se descompone de un
menos 3% en las 5 principales capitales y de números cercanos al 30% en el resto del país. ¿Qué hay allí? Allí hay una señal de mercado que si nosotros no movíamos los topes de la vivienda de interés social en aquellos sitios donde el suelo era mucho más caro y no regionalizábamos los precios límites de la vivienda de interés social, no íbamos a tener un rebrote de oferta como queríamos. El Plan Nacional de Desarrollo nos permitió hacer esa diferencia y este gobierno por primera vez no mueve el tope para todo el país, sino que regionaliza el tope. Y en aquellos municipios donde el precio del suelo era una restricción activa y teníamos crecimiento negativo en las licencias, modificamos el tope de la vivienda de interés social y donde no, lo mantuvimos estable. ¿Eso qué nos costó? Inconformidad de los constructores en el resto del país, porque me decían, hombre, yo crezco al 30, pero muévame el tope. No. Pero mucha ilusión en las principales capitales sobre poder desrepresar buena parte de los lanzamientos que estaban quietos esperando esa señal de mercado. ¿Saben cuál es mi expectativa? Yo no quiero ser triunfalista, pero solamente en el Valle del Cauca nosotros vamos a tener entre 15 y 20.000 unidades que van a pasar de licencias a iniciaciones en este segundo semestre. En Antioquia creemos que vamos a tener más de 20.000. Colombia va a llegar no a 120.000 iniciaciones, sino casi a 170.000 iniciaciones para finales de este año, lo cual es un dato récord en la historia de este país. Y se va a lograr porque vamos a tener la propulsión de las capitales que antes no teníamos. Entonces, resumen de cómo veo yo el sector de interés social, los números son incontestablemente buenos y tenemos unas señales de alerta que hemos logrado explicar a través de la necesidad de que el gobierno mandara a su vez unas señales muy claras en términos de precios y de continuidad que hemos enviado, cuyo desarrollo normativo es reciente, es del último mes y que desembocará en que este 19% sea un número sostenible en el tiempo. Sin embargo, aquí está mi gran preocupación, la vivienda no bis. Ahí me preguntaban en estos días en una entrevista, ministro, ¿usted qué le preocupa? Y contesté esto. Sí, a mí me preocupan estos gráficos, me preocupan los 2 gráficos de la derecha. Me preocupan mucho, me inquietan mucho. ¿Por qué? Porque de nada sirve que el sector bis tenga un crecimiento maravilloso, porque hasta que no revirtamos estos números en la no bis, no vamos a ver datos distintos en el PIB, tal como se los mostraba en el peso relativo de cada subsector. Lo primero que a mí me inquieta, y tal vez mi preocupación primera, la rotación de inventarios. Recuerden que en la BIS teníamos rotación de 6 meses que se ha mantenido estable a través de los años. La rotación de inventarios desde el 2011 ha venido creciendo de manera ininterrumpida en el segmento no BIS. El único momento en que se ha morigerado ese crecimiento ha sido durante el último año. ¿Que cambió la tendencia? No, tampoco, eso suena pretencioso. La pendiente de ese pedacito verde tampoco es que sea maravilloso, pero llegamos a 16 meses de rotación de inventario, ahora estamos en 15. Pero llegamos a 16 meses de rotación de inventario. ¿Qué quiere decir eso? Que la vivienda de interés, que no es de interés social, de alto valor en Colombia, que se construyó no del 8 de agosto para acá, no, en los últimos 8 años, se fue convirtiendo de manera progresiva en inventarios. Este es un país que debería tener entre 1.500 y 2.000 unidades en stock, no más de eso. Tenemos casi 9.000 unidades que se gestaron el último año. No, carreta, eran 9.000 cuando llegamos al gobierno. El principal desafío para el crecimiento del subsector de edificaciones en Colombia es la desacumulación del inventario no bis. Punto. ¿Por qué? Porque es que ese inventario no bis tiene varios efectos nocivos sobre el desarrollo del sector. El primero de ellos, un efecto financiero. Daniel, usted viene de la Sobancaria, nuevo presidente de Fedelonjas. Esas unidades son 8.000 con un valor promedio de 400 millones de pesos. Usted tiene ahí 3.2 billones. Multiplíquelo por el valor del crédito constructor y divídalo entre 365 días. Le termina dando que este sector paga, no estoy hablando del lucro cesante, estoy hablando del costo financiero. Este sector pierde 1.000 millones de pesos diarios por el pago de crédito constructor de unas unidades que no ha vendido durante los últimos 7 años.
Le cuesta 1.000 millones de pesos diarios el pago del crédito constructor de unas unidades que no ha vendido. Y no estoy hablando del costo de oportunidades, si las hubiera... No. Estoy hablando del mero costo financiero de tener 8.000 unidades parqueadas sin haberlas vendido. Eso es una gran preocupación y ya les voy a contar lo que vamos a hacer en esa dirección. Lo segundo, las iniciaciones. Para mí las iniciaciones no es nada distinto que un coletazo de la rotación de inventarios. Es muy difícil pensar que en el sector no bis tengamos un crecimiento de las iniciaciones si no se desacumula el inventario. Entre otras cosas, porque buena parte de los constructores medianos, sobre todo los que están especializados en ese segmento, hoy tienen cerradas las líneas de crédito constructor, están ahorcados financieramente, entonces es impensable que puedan lanzar nuevos proyectos mientras tienen esos activos ahí de manera improductiva. Pero la segunda, que yo creo que es todavía más delicada desde el punto de vista macroeconómico, es la señal errónea que se manda en materia de precios. ¿Por qué? Y en esto hay que tener mucho cuidado. El ministerio hizo un cálculo, el equipo económico del ministerio, de cuánto sería la reducción de los precios para que ese inventario se vaciara y volviera a 2.000. ¿A uno qué le dicen los economistas? Ministro, todo se puede vender. Es fácil desacumular un inventario, bájele el precio que eso se desacumula, ¿sí? Lo que pasa es que el gobierno, intentando ayudar, ha demorado el ajuste natural del mercado. Entonces yo me pregunto, como responsable de la política, ¿cuál es el ajuste natural del mercado? El ministerio lo modela, le da que los precios bajan entre el 20 y el 30%, que con el 30% yo convierto ese inventario de 8.000 en 2.000. Pero tendría dos problemas. Problema número uno, se me quiebran 43 constructoras. 43, no una ni dos, se me quiebran 43 constructoras. Eso es problemático. Pero problema número dos, que es todavía más problemático, es que yo contamino a través de una señal equivocada de precio el valor de un sustituto perfecto de la nueva vivienda. ¿Qué quiero decir con eso? Que si la vivienda nueva que está en stock, que para un comprador es igual a una vivienda nueva, y es sustituta perfecta de un proyecto que se acaba de lanzar, y aquí tengo un impacto del 20-30%, ese impacto me contagia todas las unidades nuevas que van con márgenes muy estrechos. Entonces, un ajuste de esa naturaleza lo que terminaría trayéndome en el corto plazo es una reducción de los lanzamientos y las iniciaciones de otros proyectos no bis. Y eso sería muy perjudicial. Me arreglaría el mercado, sí, pero con dos costos muy grandes. Primero, una señal equivocada de precios que demoraría en diluirse 2 o 3 años y que me desordenaría por completo la actividad de los nuevos lanzamientos, uno. Y dos, el impacto financiero en 43 constructoras. ¿Habrá ajuste por precio? No les quepa la menor duda. Los mercados en eso son infalibles. Tendrá que haber un ajuste. Ya está ocurriendo. En algunos casos no es por precios, por otro tipo de cosas, por acabados, por parqueaderos, ¿sí? Pero al final del día todo eso se tarifica. El que va a comprar hoy en día una vivienda, ese stock, consigue unas ofertas maravillosas, maravillosas. Es un buen momento para comprar vivienda de ese stock. Desde el punto de vista del comprador, la capacidad de negociación es toda y los precios naturalmente mostrarán un ajuste, pero tenemos que garantizar que ese ajuste no vaya en contra, primero, de la viabilidad de buenas partes de las constructoras y segundo, que no vaya a costa de los nuevos proyectos que están lanzando. Sin embargo, déjenme decirlo, no todo es malo. A mí me decían, ministro, usted cometió un error histórico. ¿Cuál? Usted llevó los recursos del FRECH no bis al FRECH bis. Me lo han criticado mucho. Me dicen, ministro, usted está bien que hayan duplicado los subsidios de la vivienda de interés social, pero la embarró porque quitó los recursos del FRECH no bis. Y por lo tanto, el gobierno del presidente Iván Duque es el responsable de que el segmento medio vaya mal. ¿Ok? Miremos qué pasa con el segmento medio. Las ventas y los lanzamientos. Lo que está sombreado es el gobierno del presidente Iván Duque. Hacia atrás, ni las ventas ni los lanzamientos crecían en terreno positivo con el FRECH no bis. Y sin el FRECH no bis, la desaceleración empezó a eliminarse, pasamos al terreno negativo y hoy el segmento medio no bis tiene ventas creciendo al 8 y tiene lanzamientos creciendo al 6, datos que no veía desde hace 3 años. Que el gobierno del presidente
Duque le quitó tracción a este segmento, carreta. Los números dicen lo contrario. Por primera vez está creciendo en terreno positivo. Eso no quiere decir que el Fresh Novis fuera malo y que quitarlo acelera las ventas. No, los estímulos son buenos, pero en un escenario fiscal donde tenemos un juego de suma cero y cada recurso que pongamos en un subsegmento tiene el coste de oportunidad de ponerlo en otro lado, el gobierno nacional considera que fue correcta la medida de profundizar la vivienda de interés social, y los números que hemos estado monitoreando muy de cerca en el segmento medio, lejos de traernos hoy la preocupación, se convierten en medio de este panorama de la Novis en la gran esperanza del subsector. Nosotros hicimos para mantener el buen momento del segmento BIS. Lanzamos el aval fiscal, la concurrencia y modificamos los topes, ya les conté, pero para ayudarle al segmento no BIS, también hicimos 3 cosas. Una garantía del Fondo Nacional de Garantías que permitiera que aquellas familias que quieren comprar ese stock lo puedan hacer con un colateral que sea el Estado. Eso es muy importante, eso no lo teníamos, y esa garantía se lanzó hace un mes y ha tenido muy buen recibo. Segundo, una tasa compensada de Findeter que le permita a los constructores recomponer pasivos. Aquellos que están asfixiados tienen una línea de descuento de 250 puntos básicos, que no es simplemente para recomponer caja, es para nuevos lanzamientos, pero eso nos va a ayudar a dinamizar un poco las iniciaciones en el sector. Y hay un tercero que ha sido muy polémico entre los economistas, donde logramos al final del día compensar el objetivo de estabilidad financiera con el de comprar estas viviendas. Ha sido un debate intenso, el debate sobre la financiación al 90%. A muchos de los economistas no les gusta, porque dicen que ahí estamos aumentando la vulnerabilidad del sistema financiero. Nosotros, para tener a la Superintendencia Financiera a bordo de esta medida, hicimos algunas medidas complementarias para garantizar que no se nos saliera de las manos, como cuáles: la transitoriedad de la medida, 1, y 2, la garantía. Todos los créditos que se otorguen en Colombia del 90% del valor de la vivienda tienen sí o sí que llevar de la mano la garantía del Fondo Nacional de Garantías que me ayude a colateralizar entre el 70 y el 90. Esos 20 puntos tienen un respaldo y así garantizamos que los bancos no estén asumiendo más riesgo del que deberían desde el punto de vista sistémico. Pero al tiempo déjenme hacerle esta reflexión, porque yo creo que es muy importante. En Colombia, ¿ustedes cómo creen que se compra la vivienda no BIS? ¿Que se compra de contado? ¿Que se compra, como dicen en mi tierra, yo soy guajiro, vallenato, que la compran chan con chan? En Colombia la vivienda no BIS la compran a través de la preventa. Y los valores de la preventa van entre el 30 y el 40%. La gente va pagando poco a poco la vivienda mientras el proyecto se va desarrollando, y al final el tamaño del crédito es solamente el 70 o el 60%. Por eso el loan to value es tan bajito, por el mecanismo de la preventa. Yo no tengo preventa en los stocks. La única forma en la que podríamos vender esos stocks es que vaya caminando un ángel con 600 millones de pesos en el bolsillo y diga: oiga, le compro ese apartamento aprovechando que tengo 600 millones de pesos en el bolsillo. Dado que no tengo la preventa, necesitamos irnos a porcentajes de financiamiento más altos. Colombia es el país de América Latina y de la OCDE que tiene el loan to value, tanto regulatorio como efectivo, más bajito. Creemos que este movimiento, que lo estamos haciendo, insisto, con todo el control de la Super, paso a paso, monitoreado, de la mano de garantías, para no generar un riesgo sistémico del sistema financiero, nosotros creemos que este paso era necesario, que Colombia empezara a tener financiamiento al 90. Hemos entregado los primeros créditos al 90, a 20 años. Unos son créditos de vivienda con el Fondo Nacional del Ahorro, otros son leasing de vivienda al 90 con la garantía del fondo, que antes no la tenían, se podía entregar al 90, pero no se utilizaba, y vamos avanzando. El apoyo de ustedes, ya me he tomado, ¿cuántos minutos me quedan? 5 y termino. Qué pena con ustedes, que me he inspirado, pero el apoyo de ustedes va a ser fundamental para la desacumulación de esos inventarios. ¿Por qué? Porque las inmobiliarias, miren cuánto está el inventario, es que es terrible. Esta es otra manera de ver lo que les decía de la rotación. Miren cómo ha crecido el inventario desde el 2013, de manera ininterrumpida como porcentaje del stock. Miren en cambio lo que está pasando en BIS.
El mensaje que les quiero mandar, acá tenemos las lonjas de todo Colombia, es que este problema de acumulación de inventarios no está concentrado en una ciudad. Miren el cuadro de la derecha, en cualquier lugar de Colombia donde ustedes se paren, tenemos viviendas no bis que se construyeron los últimos 7 años y no se vendieron. Entonces ustedes como agentes comerciales tienen una gran oportunidad con estos nuevos precios del mercado, uno, pero además con los estímulos de oferta y de demanda que hemos contado y que estamos socializando para que nos ayuden en la desacumulación de estos inventarios. Pero lo segundo, y para mí es muy importante que se sumen a esto, ahora que existe este paquete de medidas del gobierno y que tenemos las mejores tasas de interés de la historia reciente de este país para comprar vivienda, hombre, este es el momento para comprar vivienda. No puede haber un mejor momento desde el punto de vista del comprador que este. Y para mí sería muy importante que Fede Lonjas de manera entusiasta se sume a esa campaña del gobierno nacional de es el momento de comprar vivienda, porque es el momento de comprar vivienda. Argumentos hay todos, la campaña ya la hemos socializado con su junta, para nosotros será muy importante que nos apoyaran. Pero finalmente hacer una reflexión. Nosotros no solamente estamos obsesionados con que este sector crezca, y crezca mucho, y mantengamos el dinamismo de la BIS y recuperemos el sector no BIS, particularmente el de más alto valor. No solamente eso, nosotros tenemos una preocupación también de política, que yo la quiero sincerar con ustedes. La preocupación de política es esta. En general, el gasto en Colombia es poco efectivo para reducir el coeficiente de Gini. Es un gráfico que utilizan muchísimo mis colegas los economistas, donde muestran cómo en otras latitudes es la política fiscal la fuente de distribución. Uno mira Europa y uno se encuentra que, bueno, aquí no lo puse, pero los países de la OCDE tienen unos niveles de desigualdad parecidos a los países latinoamericanos antes de la política fiscal, y es a través de la política tributaria y el gasto público que esos indicadores bajan. En Colombia, antes y después de la política fiscal, el coeficiente de Gini es muy parecido. Y si uno entrara a ver cómo se distribuyen entre quintiles de ingresos los beneficios de nuestro gasto, hay dos ejemplos que son los extremos de Colombia, el de pensiones y el de educación. El gasto mejor distribuido es el de educación, el de la mitad, donde los primeros 3 quintiles reciben el 70% de los ingresos. ¿Eso está bien o mal? Eso está muy bien. El 60% más pobre de la población, de menores ingresos de la población, recibe el 70% de los recursos. Digamos que allá hay una política bien distribuida desde el punto de vista de la equidad. ¿Cuál es el ejemplo de todo lo contrario? El gasto pensional, donde solamente el 40% de menores ingresos recibe el 12% de los recursos. Y por el contrario, mientras más ingresos se tenga, más recursos se reciben del gasto pensional. Eso es una fuente de inequidad. Pero cuando uno mira lo que pasa con vivienda, ese histograma acostado, el último, el naranja, uno encuentra que no somos tan buenos como educación, pero no estamos tan mal como el gasto pensional. Pero hay que decirlo así, de claro, la política de vivienda no es la panacea desde el punto de vista de la equidad. No es la panacea desde el punto de vista de la equidad. ¿Por qué? Porque hoy solamente el 33% de los recursos están llegando al 40% más pobre de la población. ¿Eso quiere decir que los programas son malos? No, los programas son maravillosos. Los programas de vivienda han servido para consolidar una clase media más grande en este país. Han sido maravillosos. A mí me gusta ponerlo no desde el punto de vista crítico, sino desde el punto de vista positivo. Tenemos todavía una oportunidad para irrigar a la base de la pirámide de manera más activa los programas de gobierno. Y allí nosotros tenemos 3 estrategias para eso. Yo quiero cambiar ese histograma. Yo quiero que al 40% de menores ingresos le lleguen recursos más que proporcional. Entonces, primero, mi casa ya. Yo estoy convencido de una cosa. Si nosotros tenemos poquitos subsidios de mi casa ya, esos subsidios se van a ir para las familias de 3 y 4 salarios mínimos, por defecto. ¿Por qué? Porque el mercado de manera natural se descrema. No es antipatía de los bancos, no, es el comportamiento natural. Si hay poquitos subsidios, los subsidios se van para aquellos que tienen mayores posibilidades de ser escogidos. Por lo tanto, profundizar el programa por defecto ayuda a que bajen a las familias de menores ingresos. Y yo lo quiero decir
con inmodestia. En toda la historia de Mi Casa Ya, hasta el 6 de agosto del año pasado, se entregaron 38.000 subsidios. No más, 38.000 en los 5 años de existencia. Y en este gobierno, en 407 días, hemos entregado 42.000 subsidios. Más de la mitad de los subsidios que se han entregado en la historia de este país, se han entregado en el año de gobierno del presidente Iván Duque. Nosotros pasamos de entregar, Daniel, usted lo sabe porque esta estadística la seguía usted en Asobancaria y yo también. ¿Cuántos subsidios diarios se entregan? En Colombia entregaban 58, estamos entregando 104, el viernes de la semana pasada entregamos 150. Colombia ha duplicado la profundidad de sus subsidios en este año y el hecho de que tengamos más hace que de manera natural empecemos a llegar a segmentos de menores ingresos. Eso es muy importante. Segundo, la concurrencia. La concurrencia me permite a mí hacer un corte. Recuerden que Mi Casa Ya va para familias que ganan hasta 4 salarios. La concurrencia me permite hacer un corte en el salario 2 y darle a los que tienen 3 y 4 salarios 25 millones de pesos de subsidio a la cuota inicial, pero de la mano de las cajas ejecutando el FOBIS, darle a quienes ganan entre 0 y 2 salarios mínimos 41 millones de pesos. Así es como se debe hacer la política pública, de manera escalonada. El parámetro no puede ser el mismo. Una familia que gana un salario mínimo no se parece en nada a una familia que gana 4, en nada. Hay que ser muy ingenuo para pensar que estamos hablando del mismo segmento de la población. ¿Cuál era la preocupación del sector? Ministro, es que usted le va a quitar la plata a los de 4 salarios mínimos y va a desacelerar el segmento medio. No, mantenemos el monto del subsidio en los 3 y 4 salarios mínimos, pero profundizamos el monto en el salario 1 y 2. Eso indiscutiblemente me va a mover los indicadores de distribución y de equidad en los programas de subsidio del gobierno. Son 50 salarios mínimos para los que ganan menos de 1.700.000 pesos. Y ya estamos viendo los efectos. Yo podría darles todos los ejemplos, además me he aprendido los casos porque esto me genera mucha emoción, de familias que con un salario mínimo, uno de ellos en apartado, me acuerdo el primero que entregamos, ganando un salario mínimo, le quedó una cuota de 210.000 pesos para comprar su vivienda. Maravilloso, le permitió sustituir arriendo. Esa persona, si no tuviéramos el subsidio concurrente, jamás hubiera sido beneficiario de Mi Casa Ya. Jamás hubiera sido beneficiario, no le daba el cierre financiero. Lo tercero es semillero de propietarios. Semillero de propietarios, y ya tendremos una conferencia solo sobre eso, está deliberadamente montado para los que ganan menos de 2 salarios mínimos y en particular para el trabajador informal. El trabajador informal que de igual forma jamás hubiera llegado a Mi Casa Ya. Una persona informal no entra a Mi Casa Ya. Es difícil que el banco le desembolse un crédito de vivienda a una persona que no tenga historia crediticia. Recuerden que Semillero de Propietarios le construye esa historia durante 2 años, lo bancariza de manera temprano, le crea un producto de ahorro, sustituye su arriendo por un ahorro. El ahorro sirve para complementar el subsidio de cuota inicial y al final del día maximiza la posibilidad que los individuos en el mes 24 puedan tener su crédito. Ya tenemos 18 gestores inmobiliarios, eran 7, gracias por apoyarnos. Yo quisiera tener más de 50, pero ya tenemos 18. Y les quiero contar que la distribución de Mi Casa Ya es impresionante. Yo estaba preocupado porque no se me inscribieran más de 40.000. Hoy estoy preocupado por otra cosa, se me inscribieron 200.000. ¿Sí? Ahora tenemos otro problema, pero es el tipo de problemas que uno quiere tener en el gobierno. Tenemos 198.000 inscritos. Es que eso solamente aplica para Bogotá. No, aquí pueden ver cada una de sus regionales representadas. En todo Colombia tenemos personas inscribiéndose a Semillero de Propietarios. El sector nos pidió unas cosas, no me voy a extender más, nos pidieron que los despachos comisorios se pudieran hacer por vía administrativa y no judicial. Eso requería ley, Plan Nacional de Desarrollo, ya está. Nos pidieron el anticipo de los cánones para que mejorara el caso de negocio. Eso eran como 2 puntos de TIR. Anticipo de los cánones, tomamos atenta nota, doctora María Clara, ya está. Permitieron que los gestores inmobiliarios pudieran participar en la selección de los beneficiarios. Lo incluimos en el decreto reglamentario. Ya está. Las garantías y las contragarantías ya están. El acompañamiento social nuestro ya está. Todos los insumos que recibimos de la industria para ir perfeccionando el programa, los acogimos de manera muy positiva, ese espíritu propositivo, y hoy tenemos un semillero de propietarios que está listo para que ustedes se sumen. Finalmente, ¿para dónde vamos? Esta es mi última lámina. Ese es el track que yo quiero
para el sector inmobiliario de aquí al 2022. Yo quiero que el sector inmobiliario, que en los momentos más difíciles de la economía, cuando los otros sectores estaban cayendo, se mantuvo arriba en el 3%, yo creo que el 3% es el crecimiento vegetativo de este sector, pero no es el crecimiento potencial. El crecimiento potencial de este sector, con la implementación a rajatabla de la política de vivienda, es del orden del 4. En el caso puntual del Ministerio, nuestros cálculos nos dan 4.2. Este sector ha hecho un trabajo maravilloso, pero no se puede conformar con el 3, con el 3,5. Este sector tiene que crecer por encima del 4. Y este sector, y esto es una meta conjunta del gobierno de ustedes, este sector en el 2022 tiene que estar expandiéndose más del 4%. El 3 visto en perspectiva nos puede dejar tranquilos, pero ese no es el techo, ese es un techo bajito. Y este es un sector que no se puede permitir techos bajitos. Vamos camino al 4.2%. Y segundo, ¿para dónde va el sector edificador? El sector edificador va para el 4%. Yo veo una recuperación paulatina. Para mí el hecho de que ya no estemos en un año vista decreciendo al 4.5, sino que el resultado del año sea menos 1.1, aunque es negativo, muestra que vamos en el sentido correcto. Yo creo que a partir de los próximos trimestres el sector empieza a estar en sentido positivo y me sueño que en el 2022 vamos a tener ya no 9.000, sino entre 2.000 y 3.000 cerca al nivel natural, unidades de inventario, rotación de inventario en la novis de un dígito por debajo de los 10 meses y un sector novis que es el fundamento de nuestra política social, creciendo también por encima del 10%. Muchísimas gracias. La vivienda y el agua son de todos. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.